Buenas noches, ¿cómo les va? Soy Charly Fernández. Esta es una edición especial de 14 días en la continuidad informativa de A24. Dramáticos momentos vive el gobierno de Mauricio Macri. Se ha explicitado una crisis política profunda y hace 48 horas que el gobierno trata de resolverlo desde el punto de vista económico, pero sobre todo político. Noticias de último momento señalan que la reunión que estaban manteniendo las principales figuras del gobierno encabezadas con Marcos Peña y con la dirigencia radical ha pasado a un cuarto intermedio. El radicalismo realizó profundos cuestionamientos al paquete de ajuste, cree que el gobierno debe cambiar de rumbo y aparte solicitaron por lo menos 3 ministerios. 3 ministerios. Ahora abrió una reunión en la casa de Alfonso Prat-Gay, a quien quieren elevar como canciller de la nación. Lo cierto es que hay un par de preguntas para hacerse. Cuando Marcos Peña decía que no estábamos en una crisis económica, ¿lo hacía por incompetencia? ¿Lo hacía por no hacer dudar a una sociedad que ya lo sabía? La verdad que no se entiende. Escuchemos a Marcos Peña. No creemos que estemos ante un fracaso económico, ni mucho menos. Seguramente hemos cometido errores, lo que no quita que acá hay una cuestión estructural, que es que tenemos que resolver nuestros desequilibrios, nuestros desajustes para poder estar en una situación más sólida en la materia económica, es lo que estamos haciendo. Hasta aquí Marcos Peña, el más cuestionado, junto a Quintana y Lopetegui, no solo por los mercados, sino por la oposición y por parte de la propia fuerza de Cambiemos. La desorientación del gobierno llegó al propio presidente Macri, que anunció un acuerdo con el Fondo Monetario que no existía hasta ese momento. Escuchemos a Macri. Hemos acordado con el Fondo Monetario Internacional adelantar todos los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa financiero del año próximo. Esta decisión apunta a eliminar cualquier incertidumbre que se hubiera generado ante el empeoramiento del contexto internacional. Garantizar el financiamiento para 2019 nos va a permitir fortalecer la confianza y retomar el sendero de crecimiento lo antes posible. Esto que decía el presidente a la hora en que lo dijo, las 9 y pico de la mañana, no existía. No existía. Y este hecho de acelerar el anuncio por parte de Macri le trajo un desagrado en una discusión con Christine Lagarde. El dólar estaba a 40 y pico de pesos y dicen que la desesperación del gobierno movió a estas jugadas infructuosas. Mientras tanto, ya públicamente proliferaban las contradicciones internas del gobierno. Voceros oficiosos del ministro de Hacienda hablaban de un enfrentamiento con Toto Caputo, el presidente del Banco Central, a quien responsabilizaba de la aceleración de una nueva búsqueda de acuerdo con el fondo sin haberlo consultado como ministro de Hacienda. Políticamente sucedían cosas parecidas. Marcos Peña decía un discurso endurecido y Frigerio y María Eugenia Vidal decían todo lo contrario y trataban de aflojar la tensión.
Recuerdan el gradualismo, el primer acuerdo con el fondo. Estamos ahora en el segundo acuerdo con el fondo, que tiene obligaciones muy duras, entre ellas reducir el déficit a casi el 0% y ordenar políticamente una administración que no parece encontrar el rumbo económico y tiene que ajustar políticamente lo que es Cambiemos. Todo eso llevó a reuniones del más alto nivel del gobierno en la Quinta de Olivos. Digamos, a esta altura de las circunstancias, si uno se atiene a lo que apareció publicado, a lo que dicen las radios y la televisión, esta debe ser una de las crisis políticas peor manejadas por un gobierno. Peor manejadas por un gobierno. Hay un dato a esta altura de la noche que parece indiscutible. Ha sido ratificado el ministro de Hacienda, Duhovne. Pero la pregunta ya no es si permanece o no en el cargo, sino cómo queda Duhovne después de que trascendiera un encuentro a solas del presidente con Carlos Melconian, feroz crítico de la política económica, en el cual se le habría ofrecido el puesto de Duhovne. Melconian puso condiciones. No lo quería a Marcos Peña, el presidente no renuncia a Marcos Peña. ¿Qué negociaron? Que Quintana y Lopetegui no se metieran en el manejo de la economía. Pero los pedidos de Melconian cruzaron una raya. Quiso tener influencia o dirección del Banco Central, que está ocupado por uno de los preferidos de Mauricio Macri, Toto Caputo. Ahora, ¿está esmerilada la figura de Duhovne, al cual van a enviar al Fondo Monetario en 48 horas para negociar que le llegue la plata que el gobierno necesita para tener saldados los vencimientos del 2019? Lo que se viene en materia económica, si nosotros consideramos que este momento es duro, es más duro. Los radicales presionaron y mucho para aquellos que han visto fortalecidos sus ingresos, pongan en la mesa lo que tienen que poner. Esto significa el retorno de las retenciones a la soja, a la minería, algunas exportaciones industriales. Imagínese la necesidad que tiene el gobierno de dinero. Y ni hablar de la cuestión social, que no parece un tema en la agenda de Olivos, aunque han dejado trascender que va a haber aumentos de la UH y de los sectores más necesitados. La agenda de los reclamos sociales en la Argentina se intensifica. Los movimientos sociales ya han establecido un cronograma de protestas. Los intendentes peronistas bonaerenses piden emergencia alimentaria, sanitaria y educativa. La educación universitaria está suspendida por los reclamos. El tema docente en la provincia de Buenos Aires sigue complicado. Propios y ajenos responsabilizaban a Marcos Peña, para no responsabilizar a Macri, de la situación. Y pedían la cabeza política del jefe de gabinete que el presidente no está dispuesto a dar. Pero el hilo ahí se va a cortar por lo más fino. Mario Quintana se llama.
El hombre que intervenía en decisiones del gobierno creyendo que los ministros eran secretarios y tenían que acudir a su despacho para negociar. Quintana se va a ir o quedará en un puesto absolutamente secundario, coordinando a las empresas privadas con acciones en el ANSES. A Lopetegui algunos ministros los defendieron. Puede ser que sea asesor personal de Mauricio Macri. Alfonso Pratgay, el hombre que echaron del Ministerio de Hacienda para que hubiera más espíritu de equipo en el gobierno, pero sobre todo porque se llevaba mal con Marcos Peña y con Quintana, fue convocado para hablar de la Cancillería. No es la primera vez. En su primera salida del gobierno se había insinuado que él podía ocupar ese puesto. Pratgay es defendido por el radicalismo. De hecho, el manejo de la Cancillería está en manos de los radicales desde hace tiempo. Corrió un rumor, debe ser en el frenesí de esta crisis mal manejada, que había pretensiones de unir defensa con seguridad y que el ministro podía ser Sanz. Defensa y seguridad no son la misma cosa. Una cosa es la cuestión militar, que tiene límites para ingresar a la seguridad interna. Dicen que a esta hora estaría desechado, que el propio Sanz no quería ese puesto, aunque su nombre sigue corriendo para ocupar cargos políticos dentro del gobierno. A todo esto, Elisa Carrió no fue o no estaba invitada a estas reuniones. Pero a través de 2 tweets, ayer y hoy, fijó posiciones. Le dijo a Macri que no quería traidores ni trepadores en el gobierno. Yo no sé por qué lo dijo en plural, pero sé a quién le levanta la tarjeta roja a Elisa Carrió, que es a Ernesto Sanz. Y hoy defendió arduamente a Quintana y Lopetegui. Uno de los contactos preferidos de Elisa Carrió en el gobierno de Macri, aparte de Fernando Sánchez, es Mario Quintana, con quien ha hablado más de una vez sobre el rumbo de este gobierno. Aparecen figuras extrañas, no digo desconocidas, extrañas, porque uno no los hacía estar tanto en el núcleo de las decisiones. Hablo de Carlos Grosso, peronista, intendente metropolitano, hombre que pretendió ser candidato a presidente mientras estaba Menem, lo que lo hizo caer en desgracia. Hombre que trabajó mucho en Sogma, la empresa de los Macri, que suele enviarle emails al presidente con sugerencias y proposiciones. Hay quienes creen ver ahí una alianza entre radicalismo y Grosso para limitar el poder de Marcos Peña y sus seguidores. La verdad que sorprende que el gobierno no haya advertido la dimensión de la crisis mucho antes. Y segundo, si lo que trasciende es cierto, el manejo que están haciendo de la crisis es lamentable. ¿Saldrá el gobierno con más poder después de estos cambios y estos anuncios? ¿Se puede afirmar contundentemente eso? Miren, los cambios son importantes.
Digo, cambios de figuras en un gobierno, de figuras que han manejado mucho poder, es importante. Pero lo que hay que dilucidar es si tras estos cambios el gobierno de Macri va a cambiar de rumbo político o va a seguir centrado en la figura del presidente y el jefe de gabinete. Le guste o no a Marcos Peña, el PRO integra una coalición que se llama Cambiemos, que tiene como socios a los radicales y Elisa Carrió. Los radicales siempre se han quejado de la falta de consulta de este gobierno. Es más, prominentes dirigentes radicales se enteraban por los medios de decisiones trascendentes que tomaba el gobierno. Es más, el presidente del radicalismo, Alfredo Cornejo, estaba en la incubadora política, en el freezer, porque le dijo a Macri que había que modificar el cuadro tarifario. Posiblemente en esta crisis lo escuchen un poco más a los radicales y a Cornejo. ¿Seguirá esa línea que marcaban Macri y Marcos Peña o podrá tener primacía lo que sostenían los radicales, María Eugenia Vidal, Frigerio, a quien los radicales aparentemente quieren reemplazar, y Rodríguez Larreta? ¿Cómo seguirá la política económica? Estas son las respuestas que seguramente podremos percibir después que anuncien lo que tienen que anunciar. No se sabe si esta noche, mañana o el martes. ¿Habrá acuerdo con el peronismo o no? Fuerte resistencia de Marcos Peña. La enunciación de la vieja y la nueva política. La nueva no se percibe mucho en la Argentina todavía, lamentablemente. No se percibe mucho. ¿Tendrá el gobierno una preocupación más importante sobre la cuestión social en la Argentina? El gobierno le habla a los mercados. La sociedad está esperando que le hable a ella. A Macri le han pedido varias veces que redujera el número de ministerios que tiene, cerca de 20, 22. Dicen que ahora lo va a hacer. Hablan de bajar de rango a ciencia y tecnología, energía, agroindustria, trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Si esto es así, avisaremos dificultades. La CGT ya envió un mensaje al gobierno que no quiere que reduzcan la categoría del Ministerio de Trabajo. Con agroindustria, la que se quejó fue la Sociedad Rural Argentina. Y así se quedarán las quejas. Nadie quiere dejar de tener poder en la Argentina. Esperemos algún anuncio en las próximas horas para saber cómo queda el gobierno, pero sobre todo cómo quedamos nosotros, los integrantes de esta sociedad. La crisis cambiaria, económica, política, las respuestas del gobierno, déficit cero, cambios de nombres, Macri defiende a Marcos Peña. Estos son algunos de los temas que vamos a tratar con Marco Lavagna, diputado economista del Frente Renovador. Con Diego Bocio, diputado economista del Bloque Peronista. Va a estar con nosotros Carlos Germano, analista, encuestador. Hemos invitado también a Karina Banfi, diputada de Cambiemos. Y seguramente vamos a tener comunicaciones telefónicas
que van a enriquecer lo que pueda salir de este programa, y tengo el enorme